Estamos en la entrada de esta casa y nos hemos fijado que la gente cuando llega se saca la chaqueta y la deja tirada en el sofá, se saca los zapatos y los deja en el pasillo, la cartera tirada en el suelo y al final se van juntando cosas y se ve todo súper desordenado. Así que decidimos hacer un perchero movible que lo vamos a poner en el hall de acceso para dejar las carteras, las chaquetas, todo lo que quieran y se vea más ordenado. Y como tiene ruedas, se puede mover a la pieza, incluso afuera de la casa bajo techo para los días de lluvia para dejar las cosas mojadas. En realidad, donde lo necesiten. El perchero que vamos a hacer va a tener una medida de 1,28 de largo, 1,53 de altura y 35 de profundidad. Va a tener espacios para dejar los zapatos, colgar sombreros, carteras, un montón de cosas. Para este proyecto vamos a usar dos tablas de pino cepillado de 3x2 pulgadas en 3,20 metros y los vamos a cortar en 4 trozos, 2 de 142,5 y 2 de 35 centímetros. Antes de ponernos a cortar, siempre preocuparnos de usar los elementos de seguridad. También vamos a usar 3 tablas de 2x2 pulgadas en 3,20 metros de largo que las vamos a cortar de la siguiente manera. 6 trozos de 94 centímetros, una de 1 metro, 2 de 26,5 centímetros y 6 de 12 centímetros. Antes de empezar a armar, vamos a lijar todos los trozos muy bien con una lijadora rotorbital y una lija número 120 para quitarle todo el filo a las esquinas. Ya tenemos todo listo y lijado y vamos a comenzar el armado. Yo les voy a ir explicando, pero recuerden siempre que hay un completo paso a paso en PDF que pueden descargar en hub.cl. Para armar la base de nuestro perchero vamos a usar 2 trozos de 35 centímetros de 3x2 pulgadas y 4 de 94 centímetros de 2x2 pulgadas. Lo primero que vamos a hacer es unir el trozo de 35 centímetros con los 4 trozos de 94. Para unir las piezas vamos a perforar con broca para madera de 8 milímetros en el lado opuesto de donde van las tablas. La perforación tiene que ser de una profundidad de 3,5 centímetros. Les recomiendo marcar con una wincha para que no se pasen. Las perforaciones las vamos a hacer al eje de la tabla, o sea a 2 centímetros. Y la primera perforación va a 2,5 y la que sigue a 12,5. Y hacemos lo mismo desde el otro lado. Ahora que ya tenemos hechas las perforaciones, vamos a atornillar usando tornillos de 2 pulgadas, pero antes siempre aplicando cola fría. Para tapar la cabeza de los tornillos y no queden a la vista, vamos a usar tarugos de madera de 8 milímetros. Encolamos, dejamos que seque y cortamos el excedente con una pequeña sierra y después emparejamos con la lija rotorbital, lija grano 120. Ya tenemos lista nuestra base, ahora vamos a continuar con los costados y la parte superior. Los dos trozos de 142,5 van de esta forma. Para mejorar el acabado en su parte superior vamos a redondear el canto. ¿Cómo lo hacemos? Contamos 3 centímetros por cada lado, con el compás dibujamos un semicírculo, cortamos con la sierra caladora y para mejorar el acabado terminamos lijando. Ya estamos listos para fijar los laterales a la base. Esto lo vamos a hacer por la parte de abajo de nuestra base y los laterales los vamos a colocar al eje de los 35 centímetros, o sea a los 17,5. Para dejarlos bien firmes vamos a fijarlos con 2 tornillos. Estos los vamos a colocar a 1,5 desde cada borde y la perforación la vamos a hacer a una profundidad de 2 centímetros para que se acuerden de cambiar la marca en la broca. Cuando ya tenemos listas las perforaciones, vamos a fijar con tornillos de 2 pulgadas y con cola. En este caso no es necesario tapar la cabeza de los tornillos con tarugos porque esta parte no queda a la vista. Para terminar la parte superior de nuestro colgador vamos a fijar la pieza de 2x2 por 94 centímetros. Pero antes, con la fresadora y una fresa circular, le vamos a redondear las 4 esquinas para que nuestros colgadores se puedan deslizar sin problema y también una pasada de lija. Esta barra la vamos a colocar a 5 centímetros hacia abajo desde el borde superior. Para fijarla vamos a repetir el mismo proceso de antes. Vamos a perforar, a encolar,
a fijar con el tornillo de 2 pulgadas, después a poner el tarugo de madera, sin olvidar de echarle crema. Ya tenemos lista la base y nuestro marco. Ahora queremos hacer un segmento con 3 niveles para poder colgar algún chal o un par de mantas. Para eso tomamos nuestra pieza de 2x2 por 1 metro y la vamos a colocar a 28,5 centímetros desde el borde hacia adentro. Perforamos por arriba con broca para madera con profundidad de 2 centímetros, atornillamos, ponemos tarugo y seguimos avanzando. Cuando ya tenemos lista la vertical, pasamos a poner la última horizontal de abajo, que es de 94 centímetros de largo, siguiendo el mismo proceso de medidas y perforación anterior. Los dos trozos de 26,5 centímetros que nos van quedando serán nuestros 2 niveles. Los vamos a fijar por los costados, el primero a 33 centímetros y el segundo a 66, de esta forma. Perforamos con broca para madera con profundidad de 2 centímetros, ponemos los tornillos de 2 pulgadas, encolamos, ponemos tarugos, cortamos y lijamos. Ya estamos casi listos con nuestro proyecto, nos faltan un par de cositas. Una de ellas es terminar de instalar los 6 trozos de 12 centímetros, pero antes de hacer eso tenemos que hacerle con la sierra ingleteadora un corte en 25 grados. Los elementos que acabamos de cortar los vamos a fijar por el costado, desde el borde superior hacia abajo a 10 centímetros, a 30 y 60. Nos van a servir para colgar bolsos, carteras, chaquetas, etc. Para poder fijarlos bien, vamos a perforar por el borde interior del lateral con broca 3,5 de profundidad, encolamos, fijamos con tornillo y tapamos con tarugo. Repetimos este mismo procedimiento al otro lado. Ya nos falta muy poco, pero para darle una mejor terminación y cuidar la madera le vamos a aplicar un barniz poliuretano transparente satinado. Para que nuestro perchero sea más fácil de mover, le vamos a poner estas ruedas con freno por debajo de la estructura. Las vamos a poner en las esquinas a 1 centímetro desde los bordes y las vamos a fijar con tornillos 5/8. Estamos listos con nuestro perchero móvil y la verdad es que quedó impecable, cumple la función totalmente. Y como tiene ruedas, lo podríamos mover perfectamente al exterior de la casa para esos días de lluvia cuando la gente llega con las cosas mojadas, o a la pieza o a cualquier rincón de la casa donde lo necesiten. Todos los materiales que ocupamos en este proyecto los pueden encontrar en el link que les dejaré en la descripción de este video. Y para que no se pierdan ninguno de los proyectos que estamos preparando, ya lo saben, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que todos los productos que usamos en nuestros proyectos los pueden encontrar en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com.